Pues, vamos a dar inicio a esta mesa de análisis. Les agradezco que se hayan quedado a de dos grandes amigos y dos grandes pensadores que nos han acompañado aquí en varios eventos. Les agradezco mucho a los doctores, doctor Víctor Grandes. Un encuentro que pues había estado algo mucha gente, ¿no? Parece que no, pero yo he estado moderando los distintos eventos. Al doctor Víctor siempre la pregunta por lo médico, ¿no? Entonces, si el cerebro y qué onda con el sistema nervioso, ¿no? Y con el doctor Andrés, oiga, con la historia, no fue como que algo pasa como para, ¿no? Que este encuentro fuera necesario entre disciplinas que han estado siendo caballos de batalla de la convivencia humana, ¿no? De los problemas, de los grandes problemas de la vida humana, que es la medicina, bueno, en este caso la especialidad en neurobiología y el psicoanálisis con el doctor Víctor, ¿no? Entonces, bueno, este encuentro, pues, es como relajado, tampoco queremos meter tanta academia, tanto relajo, aunque no por ello, puede ser cosas menores, ¿no? Los dos también las dos disciplinas que van a discutir sobre el objeto del cuerpo, tienen mucho que decir y sobre todo las complejidades, todos sabemos que son profundas, ¿no? De cada una de las áreas. Entonces, pues, yo voy a dar la palabra a los doctores y la dinámica es bien sencilla. Establecimos 3 bloques, a los cuales vamos a ir trabajando las definiciones, las intervenciones y los encuentros y desencuentros de cada una de las disciplinas, psicoanálisis y la neurobiología, con respecto a los problemas del cuerpo, ¿no? Cada uno ya sabrán el camino que va a dirigir sobre esta discusión, esta meta-análisis, y los grandes grandes seres humanos más queridos están, y yo también, yo soy muy celoso, soy muy histérico, así que, bueno, conmigo los dos, ¿no? Les agradezco y les agradezco la escucha. Bueno, entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Voy a dejar la pregunta, ¿no? Para que nos puedan ir respondiendo o presentando lo que nos han preparado los dos exponentes. Y en cada bloque, ¿no? Al finalizar la presentación de cada uno de ellos, abrimos un pequeño espacio, preguntas, respuestas, comentarios, diálogos, que es lo más enriquecedor. Escucharlos, escuchar las inquietudes y trabajar como este tema que convoca a la mesa del día de hoy. Entonces, insisto, dejamos un poco hablar de la parte de todos, vamos a dar el micrófono, puedan presentarse, puedan contarnos en qué han estado trabajando, cómo van las líneas, para que ustedes mismos escuchen y allá en casita que nos están escuchando, las líneas y los problemas en los que se han estado metiendo, ¿no? Uno con la gente y otro con la neurología, así que yo los amparé, pero sobre todo admirar el trabajo que hacen, ¿no? Y bueno, vamos, asistentes y docentes, la pregunta de la que logramos esta mesa de análisis es acerca de la concepción que cada disciplina tiene del cuerpo. Cómo presenta, cómo representa y cómo conciben cada una de las disciplinas el tema del cuerpo y con base en ello, cómo se trata el clínico, cómo orienta esta concepción, las intervenciones clínicas, ¿no? Las apuestas, luego de buscar por un lado la cura, por otro lado los tratamientos fisiológicos, neurológicos, cómo orienta la concepción de cada uno de ustedes, su práctica clínica, su práctica profesional y incluso su práctica económica. Si nos pueden trabajar con la concepción y sus implicaciones clínicas. En este momento, hay que dar la palabra al doctor Víctor desde el punto de vista del psicoanálisis. Un fuerte aplauso a los profesores. Gracias, Víctor. Posición incómoda además, porque el psicoanalista siempre primero escucha y luego habla, ¿no? Pero bueno, ahora me toca hablar primero, luego escuchar. Entonces, antes que nada, muchas gracias. Igual, doctor, muchas gracias, que nos reconocimos la historia, de verdad,
Siento que a esta hora se dedica a venir a escuchar teoría, o venir a escuchar psicoanálisis, venir a escuchar neurología, se agradece bastante y yo creo que los dos estamos acá con mucho gusto y bueno, vamos a empezar a hablar de este tema, ¿no? Y antes de comenzar, última son las preguntas, obviamente cuál es la concepción que se tiene en el psicoanálisis del cuerpo. Sí voy a hablar la pregunta, pero antes voy a hablar de un pequeño caso clínico, propongo, ¿sí? Esta clínica, de empezar a contextualizar el tema tal como un psicoanalista puede entender, ¿no? Un paciente que recibo apenas hace un par de semanas, se llama Alejandro, ¿sí? Y este paciente llega con una situación, una cosa muy puntual. Después de platicarme un poco de su historia clínica, lo que dice es, la mano derecha me ha dejado de funcionar. Ya no puedo hacer lo que antes hacía, la siento torpe, la siento impotente, y yo tengo la sensación de que algo está pasando. Pero también son otros miembros del cuerpo. Mis piernas, mi pierna, mis tiemblan, mis extremidades ya no funcionan como solían funcionar. Bueno, evidentemente, a lo mejor se pensaría que el paciente tiene una situación, un psicoanalista diría convulsiva, o a lo mejor el psicoanalista diría, con este paciente presenta una situación somatomórfica. A lo mejor alguien más de las neurociencias, la de entender, podría decir, bueno, esta persona no tiene Parkinson. O a lo mejor podría decir, híjole, pues por ahí estamos sospechando una cola de Huntington, etcétera, etcétera, ¿no? Este personaje, el jefe de cuerpo de bomberos. Cuando se refería a la mano derecha, no se refería a la mano derecha, sino se refería a la derecha dentro del cuerpo de bomberos. Y cuando se refería a los miembros del cuerpo, no se refería a sus miembros del cuerpo, sino a los miembros del cuerpo de bomberos. Eso nos permite precisamente empezar a problematizar la forma en que el psicoanálisis consigue el cuerpo. Si ustedes pusieron atención en esta pequeña anécdota, seguramente todos nos fuimos con la idea de que me estaba recibiendo un cuerpo en un conjunto de estructuras fisiológicas y anatómicas que permiten llevar a cabo una serie de funciones para la sobrevivencia de la especie. Y bueno, mi paciente, escuchándolo un poco, nos cuenta que el cuerpo no es el cuerpo. Obviamente, el psicoanálisis precisamente lo que dice es que ese otro tipo de parte del que habla, el que habló paciente bombero, es la muerte de los necesariamente como el conjunto de estructuras anatómicas fisiológicas, sino como posible, ¿no? Pues ahora sí que contestar a la pregunta que son muy queridos, Gustavo, voy a transmitirles cuál es la hipótesis que voy a trabajar, y de verdad es una hipótesis incómoda y hasta contraintuitiva, ¿sí? Pero no hay como consiguen el cuerpo, no es una manera necesariamente intuitiva o ingenua. Y prácticamente muchas personas que digamos, de entrada, podría dicho de posiciones, que voy a decir. Creo que me decisiones y van a tratar de trabajar. ¿Cómo consigue el psicoanálisis el cuerpo y sus fenómenos? De entrada lo consigue como un fenómeno imaginario. Un fenómeno imaginario que se encuentra claro, que es un sistema simbólico. Sería como una manera más, digamos, más figurosa de definir el cuerpo desde el punto de vista psicoanalítico. Y evidentemente ya permitió eso decir yo que el cuerpo es el orden del imaginario y que sus fenómenos son del orden del imaginario, y ya como ya nos conocemos, no vi ninguna cara de asombro. Pero si lo hubiera dicho en otro contexto, seguramente ya tendrían cara de asombro, ¿no? ¿Cómo es que esto que yo siento como mi mano, o cómo es que esto que yo siento como mi corazón latín, o cómo es que esto que yo escucho como mi voz, o cómo es que mis pulmones los considero el psicoanálisis algo del orden del imaginario? Y además me está diciendo que eso del orden del imaginario no es algo que pareciera superior, que pareciera un fenómeno que es el fenómeno de lo simbólico. Y el psicoanalista contestaría así, justamente así es como conseguimos el cuerpo, ¿no? Y por profundizar, déjenme nada más les pongo una analogía. Si no pongo una analogía aquí va a ser muy complicado que lo entendamos, ¿no? Y también acá para mi colega, ¿no? Una analogía, ¿sí? Si yo tengo una computadora, ¿sí? Como la que tenemos allá, la computadora es una serie de imágenes, ¿cierto? Es decir, ahorita que la colega acá está viendo, hay imágenes ahí, va personitas ahí en la pantalla, y a lo mejor también puede producir sonidos, etc. Son términos imaginarios, términos del orden de la imagen.
Una persona que no conozca cómo funciona la computadora, dirá, claro, las personitas están dentro de la pantalla. Y ahí en la pantalla tenemos personitas que están interactuando. ¿Sí? Es decir, pensarían que la imagen es el origen de lo que estoy viendo dentro de la pantalla. En realidad, lo que todos sabemos es que esa imagen es el producto de otra cosa. Es el producto de un público que lo que queremos es y desde agitarme tratando de borrar, por ejemplo, una de las letras que aparecen ahí en el monitor, y nunca lo voy a poder borrar. Nunca lo voy a poder borrar porque simplemente eso es imagen. Las letras que están en el monitor se usan desde otro lugar, que es un código. ¿Sí? Precisamente cuando yo digo que el cuerpo en el psicoanálisis es del orden del imaginario, a eso es a lo que me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a que no exista, que no tenga una cualidad en el estatuto material. Sí que lo tiene, solo que su estatuto y su calidad material y su valor como materia depende de un orden simbólico que no alcanzamos a ver. Lo que nosotros vemos es la imagen, el cuerpo es imagen, pero lo que vemos es lo que, desde el punto de vista psicoanalítico, lo estructura y lo organiza y nos permite entender los fenómenos que están relacionados con él. No profundizo en las analogías, a ver, que me encantan, creo que no tengo más que 15 minutos para hablar, entonces, cuando me corto, pues ya, es canción psicoanalítica, pero por eso lo que me puedo. Digamos que yo ahorita les digo, esto es imagen. Imagen es del orden del imaginario. Digamos que les digo, de 2,000 pesos. ¿Quién me los compra? ¿Quién me lo compra? A 2,000 pesos. No da, qué locura. Sí. Por ejemplo, si les digo, es la única botella de agua que existe en México, ¿me lo compraré o no? Por supuesto que sí. Porque el valor que tiene esta imagen no depende de sí mismo, depende del contexto. Y en ese contexto, los psicoanalistas lo llamamos el contexto significante. Es el contexto significante el que organiza la imagen que llamamos cuerpo. ¿Sí? La psicoanalista también considera los fenómenos mentales fenómenos imaginarios. Y el psicoanalista considera a prácticamente cualquier fenómeno que tenga que observarlo imaginario. Lo imaginario del psicoanalista, otra vez, no es algo que no exista, sino es algo que, al contrario, produce una imagen, pero su valor no está en la imagen misma, sino en un sistema que lo organiza. ¿Sí? Luego, más adelante, profundizar en la que estamos comentando. ¿No? El psicoanalista, me parece, lo consigue, creo, de una manera un poco distinta que como se hace en la neurobiología o en las neurociencias. Y aquí voy a meterme un poquito terreno, doctor. Espero que, seguramente la definición que voy a dar del cuerpo no va a ser la mejor. Pero más o menos voy a situar esto para diferenciar, digamos, el psicoanálisis, ¿no? ¿Cómo se entiende desde el punto de vista biológico, digamos, lo que sería el cuerpo? Sería una serie de estructuras, evidentemente, anatómicas y fisiológicas que generan una serie de funciones que al final están ahí para sostener la supervivencia de la especie. ¿No? O sea, el cuerpo no son otra cosa, obviamente con mucha complejidad, pero no es otra cosa que una serie de funciones y de tejidos, quiero decir, de estructuras anatómicas y fisiológicas que funcionan para mantener la especie. ¿Sí? Ahora, ¿qué piensa el psicoanálisis? El psicoanálisis no tendría nada que decir en contra de esto. Supongo que para el psicoanálisis en el cuerpo tenemos también la noción de que son funciones, de que tenemos unas estructuras anatómicas y fisiológicas. Lo único que ponemos entre paréntesis los psicoanalistas es que ese cuerpo tenga que ver con el orden de la supervivencia. ¿Me estoy explicando? Para el psicoanálisis, el cuerpo, tal y como lo tenemos, tal y como lo experimentamos, no necesariamente está relacionado con la supervivencia. De hecho, el psicoanalista no está relacionado con la supervivencia. Está relacionado con, o ese cuerpo tiene una función simbólica dentro de un aparato simbólico. Y eso lo hace muy distinto. ¿Sí? Mi cuerpo es que necesariamente esté organizado para las especies de medida, sino que ese cuerpo está conectado con la estructura simbólica y el cuerpo es un engrane dentro de esa estructura simbólica. Y al ser un engrane dentro de esa estructura simbólica, lo que tenemos que decir es cómo funciona esa estructura simbólica y cómo esa estructura le da, altera, configura, organiza, o no, las funciones corporales. ¿Sí? Les tengo nada más un ejemplo para profundizar un poco. ¿Sí? Ahorita se dan cuenta que yo estoy un poco sonrojado. De que estoy un poco sonrojado, ¿no?
Evidentemente que un organismo se sonroje tiene una función biológica que a lo mejor el doctor nos podría profundizar, ¿no? Es decir, el que hay un organismo se sonroje tiene que ver con la vasodilatación y lo que posibilita es que a lo mejor el cuerpo ya se del cerebro, y que a lo mejor haya mejor oxigenación, etcétera, etcétera. Pero el sistema científico, que alguien se ponga rojo, no tiene nada que ver con eso. Pero además de tener que ver con eso, tiene que ver con otra cosa. Puede tener que ver con qué, con la vergüenza, puede tener que ver con qué, alguien que me gusta, o puede tener que ver con qué, con el virus, o puede tener que ver con, ¿sí me estoy explicando? Entonces, esa función que aparentemente dentro de los organismos estrictamente biológicos tiene una función muy específica para la supervivencia de la especie, en el ser humano esa función no tiene que ver con la supervivencia de la especie, o a la supervivencia de la especie se va a añadir algo que está lejano de él. ¿Sí me estoy explicando? Y podemos pensar así cada una de las funciones del cerebro. Pensemos en la función de la alimentación. ¿Sí? La alimentación, aparentemente tiene una función el poder, digamos, ingerir alimento que me permitan metabolizarlo y que ciertos nutrientes permitan que el cuerpo sobreviva. Pero los humanos nos alimentamos nada más para eso. Es bien evidente que no. Es bien evidente que los seres humanos nos alimentamos para convivir, nos alimentamos para pasar un buen tiempo con uno, nos alimentamos a veces para ofender a alguien, o dejamos de comer para ofender a alguien, o dejamos de comer para que alguien lo pase mal, como en el caso de una anoréxica, una alimentación. Estoy explicando, pues fíjense cómo otra vez en este ejemplo, ya más del orden biológico, esa función corporal en los animales, y que desde el punto de vista biológico tiene una función específica facilita la supervivencia, en el ser hablante, ya no voy a decir en el ser humano, sino que en el ser hablante, esa función otra dimensión. Y esa dimensión es una dimensión simbólica que depende del universo simbólico en el que ese ser hablante se inscribe. Así es, y con ese universo simbólico. Sí. Ustedes saben que hay lugares, por ejemplo, en donde se practica el ayuno, ¿no? Durante quién sabe cuántos días. Díganme ustedes, ¿qué organismo biológico en la naturaleza? ¿Qué león va a practicar el ayuno nada más porque sí? No. ¿Por qué? Porque en el león la función de alimentación es bien específica y está bien ligada a su adaptación al entorno y está bien ligada a la posibilidad de que la especie sobreviva. En el ser humano puede ayunar 40 días porque la alimentación dejó de estar en relación directa con la sobrevivencia y empezó a estar en relación con otra cosa, que es el sistema simbólico. Lo mismo que el agua. En la naturaleza, desde el punto de vista estrictamente biológico, la alimentación tiene un valor, desde el punto de vista estrictamente biológico. Pero cuando tú pones a ese organismo en un universo simbólico, la alimentación empieza a tener otro valor. ¿Cuál valor? A priori no lo sabemos. ¿Cómo podemos determinar el valor que para ese organismo en particular tiene esa función en particular? ¿Cómo lo hacemos los psicoanalistas? Escuchando. ¿Sí? Porque escuchando podemos reconstruir la trama simbólica que le da valor a una función biológica específica. Y piensen así, o pensamos así los psicoanalistas, cada una de las funciones del cuerpo. ¿Sí? Sí. Alguien que está más, digamos, involucrado en el psicoanálisis se habrá dado cuenta que hice referencia ahorita a una actividad muy particular que tiene que ver con la oralidad. La alimentación es oral, ¿sí? Pero ¿qué pasa con otras actividades? Por ejemplo, las actividades que tienen que ver con la deposición, es decir, con todo lo que tiene que ver con la eliminación de los desechos del cuerpo. En los animales, la eliminación de los desechos del cuerpo, desde el punto de vista estrictamente biológico, tiene una función bien. Evidentemente, eliminar esos desechos del cuerpo, para algunos animales implica el marcar el territorio, otros animales a partir de eso producen feromonas que se conectan con otros animales, etcétera, etcétera. La función es bien específica. En el ser humano, la deposición o la orina adquiere otro valor completamente distinto que está relacionado incluso que está íntimamente relacionado con la cultura. ¿Sí? Nada más como ejemplo, rapidísimo. ¿Alguien sabe? Les pregunto, bueno, seguramente lo he dicho en alguna ocasión, ¿cómo se evaluaba que alguien tenía diabetes en la Edad Media? ¿Cómo se hacía? Exactamente, ¿no? Entonces la orina tenía un valor de diagnóstico para el médico, ¿sí me estoy explicando? A diferencia de lo que pasa en los animales. En los animales la orina no tiene ningún valor diagnóstico, tiene otro valor. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, claramente otra función biológica que
aparentemente en los animales está ahí para la sobrevivencia de la especie, en el ser humano esa función biológica está conectada con un aparato simbólico. Y otra vez, ¿qué significa? A saber, que se estriñen ciertas personas, porque no se estriñen, porque otras personas tienen, puede ser que tengan problemas estomacales, etcétera, etcétera, por el valor simbólico que tienen esas funciones. Entonces, para el psicoanálisis, otra vez, las funciones biológicas son imaginarias, pero no porque no existan o no porque sean fantaseadas, sino porque cada función biológica se pone en relación con el aparato simbólico que atravesó a ese organismo. Y el aparato simbólico que atravesó ese organismo va a reorganizar la función biológica per se. Por eso, para cada uno de ustedes, de alguna u otra manera, cada una de estas funciones va a tener un valor específico y un valor que además, si introducimos la idea del inconsciente, un valor que ustedes no conocen. Ustedes no conocen el valor que tiene para ustedes la alimentación. Ustedes no conocen el valor que tiene para ustedes la deposición. Ustedes no conocen el valor que tiene para ustedes la respiración. Ustedes no, ¿sí me estoy explicando? Cada una de esas funciones ustedes desconocen su valor, porque ese valor fue construido desde que ustedes nacieron, se fue generando y opera a nivel inconsciente. ¿Cuándo se enteran del valor que tenía una función para ustedes? Cuando se viene el síntoma. En ese momento es que dicen, claro, bueno, que pudieran enterarse del valor que tiene, porque una de esas nunca se enteran. Pero cuando deviene síntoma, entonces uno dice, oye, pues acá algo está pasando. Entonces, en el mejor de los casos, o en alguno de los casos, no el mejor, en uno de los casos, uno va a un analista y el analista lo escuche. Y entonces el analista permite, primero, tal vez entender el valor que esa función tiene para ustedes, y segunda, en una de esas, reorganizar ese valor. Y entonces, a lo mejor, yo no voy a decir curar el síntoma, porque no necesariamente, pero sí el valor se reorganiza, el valor de esa función específica, y eso ya cambia de alguna otra manera. No cura, pero sí cambia subjetividades. No sé si me estoy explicando hasta acá. ¿Sí? Me gustaría, ¿cómo voy de tiempo? ¿Estoy? 2 minutos. Me gustaría además terminar mi exposición con una brevísimo, ¿puedo levantar? Sí, aquí. El valor, el movimiento tiene mucho valor para mí, entonces no puedo dedicarme. A ver, rapidísimo les pongo nada más un ejemplo que me parece muy bueno para ilustrar esto, ¿sí? Es algo que ya muchos me han escuchado decir, entonces, perdón si estoy repitiendo la anécdota, pero si no, aquí está, para que lo escuche el doctor, ¿no? Esta anécdota es una anécdota de un antropólogo que se llama Fraser. Fraser fue a observar una tribu en Nueva Zelanda, ¿sí? Y al observar esa tribu en Nueva Zelanda, observa una situación que le llamó mucho la atención. Había un guerrero, que era un guerrero fuerte, saludable, sano, etcétera, etcétera, con todos los atributos que tienen los guerreros en ese lugar, en sus 20 años, ¿sí? Perfectamente saludable. Y ese guerrero, por equivocación, y ahorita digo por equivocación, toma una manzana y se la come. Entonces se la come, está alimentando. Obviamente, un animal, cuando ve un alimento, se lo come, ¿no? Pero cuando se lo come, una persona lo está observando con cara de horror, como diciéndole, ya valiste, ya te moriste, ¿no? Entonces, en ese momento el guerrero se le queda viendo a la manzana y entiende que esa manzana le pertenecía al jefe de la tribu. ¿Sí? O sea, como que en ese juego de miradas entendió lo que había hecho, que había profanado ese objeto valioso que le pertenecía al jefe de la tribu. Fraser lo que narra en su anécdota es que el guerrero se convulsionó, o sea, en ese momento se cayó, convulsionó, le dio temperatura y al día siguiente murió. ¿Sí? Ahora, Fraser no es ningún tribilín, ¿eh? No, o sea, es un investigador de detalle importante para la antropología. ¿Qué pasó ahí a nivel del cuerpo? Justamente lo que podemos decir es que en ese tipo de fenómenos nos damos cuenta cómo los fenómenos corporales son imaginarios y obedecen un orden simbólico. La alimentación tiene un valor, la manzana tiene un valor, la profanación tiene un valor, y cuando esos valores se pusieron en relación, lo voy a decir muy rápido, hicieron cortocircuito. Y hicieron operar al sistema nervioso de una determinada manera para producir convulsiones, hicieron operar el cuerpo de una determinada manera para producir temperatura, no sé cómo, y finalmente hicieron operar el cuerpo de una determinada manera para que fallezca. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Bueno, por mi parte sería todo, les agradezco. Como siempre, provocador, pero muy interesante. Le voy a dar el micrófono, porque la palabra también la tiene el doctor, al doctor Andrés, y bueno, si nos ayudas también a presentarte, mi estimado Andrés, y pues, adelante.
Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Soy el doctor Andrés Vega, médico neurobiólogo. Trabajo en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde hago investigación en neurobiología de la depresión. Bueno, antes que nada me gustaría decir que cuando un psicoanalista cierra los oídos y empieza a hablar es fascinante. No sé ustedes, yo estaba aquí así, wow, ¿no? Pero bueno, antes de nada, doctor, gran gusto poder coincidir. Muchas gracias, profesor Gustavo. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Es siempre para mí un gran gusto poder compartir con ustedes un poquito pues, de las experiencias y del conocimiento común que tenemos entre todos, ¿no? Cuando estábamos hablando un poquito de esta parte de la corporeidad, me llegó automáticamente a la mente esta cita de Donald Coyle en Sherlock Holmes, donde dice, en efecto, mi estimado Watson, yo solo soy un cerebro y todo lo demás es un apéndice, ¿no? Como nos hace esta parte muy interesante de que todo nuestro cuerpo en realidad se trata básicamente de un extra y que en el cerebro es donde podría estar residiendo, por así decirlo, toda la cognición, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas y por consiguiente de alguna forma como el símbolo de lo que somos como personas, que podemos presidir básicamente de casi todas las partes de nuestro cuerpo hoy en día gracias a la tecnología, pero no de nuestro cerebro, ¿no? Y es aquí donde nosotros entendemos que la neurobiología es esta rama de la biología en específico que se encarga de estudiar las células de nuestro sistema nervioso central, sobre todo, también varias cuestiones del periférico, cómo se interconectan entre ellas y cómo al hacer estas redes pueden generar diferentes funciones que en general a veces es difícil poder estudiarlos de manera independiente e individual, aunque la neurobiología también se puede encargar de cómo está disparando eléctricamente un potencial de acción de una neurona sola aislada, hasta cómo en su conjunto pueden dar lugar a una emoción, o algo tan complejo como puede ser un arco reflejo y un movimiento. De tal manera que todo lo que nosotros comprendemos del funcionamiento de nuestro cuerpo y per se nuestro cuerpo, tiene un mapa que se está codificando también todo el tiempo en nuestro cerebro y que de hecho nosotros podemos estimular y hacer cambios puntuales en ese mapa. Si, por ejemplo, alguna vez alguno de ustedes ha conocido a un paciente que tenga enfermedad de Parkinson, sabrán que pues tiene un movimiento que en general no se puede controlar, ¿verdad? Característicamente ahí está como bradicinesia, es decir, lentitud de los movimientos, rigidez también de los movimientos y un temblor predominantemente distal. Sin embargo, existen cirugías para la enfermedad de Parkinson, ¿no? En el cual podemos meter un electrodo al cerebro de la persona, que es una estimulación cerebral profunda, y con pasar un poco de electricidad, el paciente que no podía dejar de controlarse, de pronto puede mantenerse tranquilo y que no puede agarrar una cuchara, puede alimentarse otra vez de forma normal, simplemente con electricidad en el punto correcto del circuito y del sistema. De tal manera que nuestro cuerpo responde directamente a cómo se encuentra toda esta parte de nuestro cerebro y lo podemos estimular. En ratones, para quienes hacemos investigación de esta manera, podemos hacer que con un haz de luz puesto en la zona indicada del cerebro, el ratón empiece a caminar hacia la izquierda y si la apagamos, que empiece a caminar hacia la derecha. Por esta interconectividad que existe entre el cerebro y el cuerpo desde una perspectiva enteramente biológica, eléctrica y mecánica, incluso, que puede ser separada de la parte psicoemocional, ¿no? Puede funcionar de forma independiente. Tanto así podemos encontrar, por ejemplo, los casos de muerte cerebral, en el cual una persona, si bien ya no existe, por así decirlo, la persona, su cuerpo sigue funcionando. Le damos de comer y sigue digiriendo, sigue latiendo su corazón, sigue respirando, ¿no? Entonces, la corporeidad aquí se puede entender desde muchas perspectivas y a veces puede ser más complejo porque la medicina tiene una limitación bien clara. La medicina entiende lo que ve, lo que documenta y lo que mide. Pero hay muchas cosas que no podemos ni ver, ni documentar, ni medir. Y por eso hay un caso clínico también que me gusta mucho. Una paciente que llegó a mi consultorio, es un femenino, una mujer que tiene 38 años de edad y llegó conmigo muy espantada por primera vez porque ella dice que después de un accidente automovilístico, pues ella menciona, se quedó como con esa sensación de que todo el tiempo tenía angustia, todo el tiempo sentía que le iba a pasar algo, incluso si estaba en su casa, era altamente probable que sufriera otra vez de algún tipo de accidente, aunque ya no manejara, por lo tanto dejó de manejar, dejó de ir a su trabajo y perdió su trabajo. ¿Cuál era la parte crítica de esta paciente en específico? Me decía, cuando empieza a dar mucha ansiedad, además de que empieza a temblar, yo siento cómo se me debilita mi mano. Mi mano izquierda me empieza a temblar y me da una preocupación gigante y una opresión en el pecho, siento como si fuera un dolor que se puede correr en mi brazo izquierdo, estoy segura que me voy a infartar y ya varias veces acudí
a urgencias de un hospital y siempre me dicen lo mismo. Es ansiedad, señora, usted no tiene nada, váyase por favor al psicólogo. ¿Qué pasó? Estuvo 5 meses en psicoterapia, pudo reestructurar muchas cosas, pero no cambiaba este problema de su mano izquierda. Y cada vez que se ponía ansiosa, le regresaba esto. Y cada vez que iba al hospital, le daban más clonazepam, naturalmente, ¿no? Lo cual obviamente solo perpetuaba el problema. Le da conmigo y me dice, doctor, yo tengo un miedo muy importante, que me lo estoy inventando, porque todo el mundo me dice que lo que yo tengo en mi cuerpo, me lo estoy imaginando, me lo estoy inventando, y tengo miedo de que pueda perder la cabeza y volverme loca, porque si eso me está pasando ahorita con mi mano, me puede pasar en todo el cuerpo, y quién sabe que después qué puedo llegar a hacer. El médico ya la revisó, varios médicos ya la revisaron y no le han encontrado absolutamente nada. ¿Qué le puedo decir que existe al respecto? Bueno, puedo hacer un estudio neurológico un poquito más avanzado. Veo que tiene alteraciones que para empezar no son de los dos lados, son unilaterales y entonces puedo pensar que quizás no sea algo sistémico, algo psicoemocional. A lo mejor puede haber un daño físico estructural. Empiezo a hacer un estudio neurológico un poquito más, empiezo a ver sensibilidad, fuerza, varias cosas por el estilo, reflejos, y veo que se encuentran diferentes de un brazo y del otro. Empiezo a encontrar que son datos que quizás tenga una hernia discal a nivel cervical. Le mando solicitar su resonancia magnética, sale la hernia. No se estaba inventando nada a la paciente. Podía seguir no solamente tomando terapia, yo le podía dar todos los psicofármacos de la vida y tampoco iba a responder bien porque no se estaba solucionando un problema físico, mecánico, que está alterando el funcionamiento adecuado biológico del sistema nervioso central y que por consiguiente no solamente está generando una alteración en el funcionamiento y cómo entiende su cerebro, su brazo, sino también toda la calidad de vida y toda la salud mental de esta persona. Y de esa manera podemos dar un montón de ejemplos de cómo varias cosas que afectan al sistema nervioso central y que nosotros no podemos comprender en primera instancia, a no ser que nos metamos más, podamos ver y medir cosas, no los vamos a lograr comprender. Entonces, la neurobiología nos permite hacernos preguntas. Es sobre todo una rama de la ciencia que nos permite hacernos preguntas sobre qué es lo que está pasando y cómo yo le puedo dar una explicación que sea medible. Insisto, muchos ámbitos dentro del cuerpo humano y sobre todo del ser humano no son medibles, ¿no? Y solamente es una forma en cómo nosotros podemos explicar desde un lenguaje humano, porque no es el único, la ciencia no es absoluta, un lenguaje humano, el fenómeno que nosotros estamos viendo delante de nosotros. Y más si se trata de una persona que está sufriendo, va a ser importante hacer todo lo que podamos para comprender, número uno, su sufrimiento, y número dos, ver cómo lo podemos acompañar, o cómo lo podemos mejorar, o en el mejor de los casos, cómo lo podemos curar. Porque específicamente dentro de esta área, a nosotros a veces nos interesa más la funcionalidad que propiamente el sufrimiento que pueda tener una persona. Esa es una realidad. Si con nosotros llega un paciente que tiene una importante intencionalidad suicida, porque no se siente identificado con su cuerpo, porque tiene un dolor hepático, porque ocurre algo similar, a nosotros nos va a interesar que quizás le quitemos el dolor, quizás que vuelva a poder utilizar las cosas, poder comer con una cuchara, y en el mejor de los casos, que se le quite la intencionalidad, el deseo suicida y preservar su vida. Y a todo lo demás que sea resignificar, bueno, allá lo mandamos al otro lado, a psicología, ¿verdad? En general, esa es mucho de la perspectiva como nosotros tenemos, porque va a ser mucho más resolutiva que quizás poder entender verdaderamente qué es lo que está ocurriendo detrás de lo que nosotros estamos viendo en un campo, llamémoslo así, psicológico o simbólico incluso. Entonces, bueno, por aquí me gustaría que empecemos a hablar, por ejemplo, de las diferentes perspectivas y lo que ustedes piensan, sobre todo porque estaría padre hacer un diálogo bidireccional con ustedes referente a esta parte de la corporeidad. Adelante. Interesantísimo, doctor, lo que dices, y justo creo que aquí es donde podemos ver cómo puede haber cierta transdisciplinariedad, digamos, en lo que hacemos, ¿no? Porque hablabas del caso de tu paciente y yo no pude dejar de pensar en lo siguiente, evidentemente escuchando la parte simbólica. La paciente tenía este problema de que no podía dejar de mover su brazo, pero ¿qué era lo que le angustiaba a la paciente? ¿Alguien escuchó? Tener otro accidente. ¿Eh? Tener otro accidente. Que se lo estuviera inventando. Eso era lo que le angustiaba. ¿Qué trabajaría un psicoanalista ahí? ¿Cuál sería la pregunta, la intervención del psicoanalista? Platíqueme usted cuándo se ha inventado algo. Platíqueme usted algo que se haya inventado que le angustie. Porque esa situación de me estoy inventando
esto es lo que la hacía sufrir. Por supuesto, estaba el tema de la, ¿sí? Pero puntualmente, como lo narró el doctor, es lo que la paciente le angustiaba estárselo inventando, ¿sí? Ustedes saben que todos en nuestra infancia inventamos un chorro de cosas. Y entonces cuando uno inventa algo de adulto, o cuando uno tiene la ilusión de estar inventando algo de adulto, todo eso que se inventó de niño se actualiza. Entonces la angustia no solo tiene que ver con la imposibilidad de controlar su mano, sino tiene que ver con esta angustia de estar inventando cosas. Y eso nos inscribe directamente, justo lo que decía, el universo simbólico que le da significado a esa angustia, más allá de la disfunción que el doctor trabaja, ¿no? Como alguien tiene diabetes, ¿no? O sea, alguien tiene diabetes y lo que le puede angustiar no es solo la diabetes, sino que su papá murió de diabetes, sino que su abuelo murió de diabetes, que su papá no podía tener relaciones sexuales después de tener diabetes. Entonces, hay otra serie de elementos que le dan sentido a la diabetes, que es, como dice el doctor, una disfunción biológica específica, ¿no? Nada más eso, y creo que, ahora sí, perdón, tenía que decirlo, si no exploto. Muchas gracias, doctores. Pues vamos a abrir un pequeño espacio para un par de preguntas o comentarios que quieran hacer los que están presentes y también, no sé si me están escuchando los de en línea, que puedan comentarnos ahí, dejarnos sus dudas y comentarios. Entonces vamos a, si nos hacen el favor de acercarse acá al micrófono para... Entonces, bueno, tenemos una primera intervención. Si alguien quiere hacerlo, adelante. Es un comentario. Yo siempre he pensado que la mayoría de los casos se combinan. Estoy apenas estudiando. Tengo año y medio de estar estudiando psicoanálisis. Sé muy poco, pero yo creo que la mayoría de las veces se combina. Se combina lo fisiológico con lo emocional. Y referente a lo que decía, que no se inventa el malestar, ¿no? Que realmente se tiene, que se tarda en descubrir es otra cosa, pero existe. Y recuerdo el caso de una persona en Estados Unidos que se enferma y la estudian, y la estudian, y le estudian hígado, y le estudian páncreas, y le estudian... Yo me imaginé ser una mujer corriente, ¿no? Porque se hizo una cantidad de estudios tremenda, fue con un montón de especialistas, y ya muy al final... porque ya la diagnosticaban como loca, ¿no? Como que ella no se quería curar, como que ella se lo inventaba todo, y realmente estaba enferma porque los implantes de mama, uno de ellos estaba soltando un poco de líquido que contiene y se estaba envenenando continuamente. Y después de tantos tratamientos, lo más o menos le controlaban las molestias, pero se estaba envenenando, sí estaba enferma, ¿no? Entonces, nada más como comentar. Muchísimas gracias. Yo creo que va a ser una intervención muy puntual en eso, ¿no? Que más allá de que seamos profesionales de la salud, que nos interese el psicoanálisis, la salud mental, creo que no deberíamos nunca dejar de ser humanos en el sentido de validar el sufrimiento ajeno. Se nos hace bien fácil dejar de validarlo. Y a ver, no le estoy echando tierra a mi comunidad, ¿verdad? Pero es muy importante esa parte, porque la persona, nosotros podemos entender o no entender cuál es el origen de su sufrimiento. El sufrimiento existe, el sufrimiento está ahí. Insisto, lo ideal es poder curarlo, pero si no, siempre lo podemos disminuir, o si no, siempre lo podemos acompañar al menos, ¿no? Y en el caso de la medicina en específico, tenemos esta parte donde la institucionalización a veces, por términos de tiempo, por términos de recursos y de otras cosas, se nos complica mucho destinarle todo el tiempo que necesita una persona para investigar específicamente su caso, y eso hace que, ante que nos dé igual lo que está ocurriendo, o que simplemente decimos, persona está loca, cuando un médico dice una persona está loca, significa que el médico llegó hasta ahí al tope de sus capacidades, ¿no? Lo correcto sería hacer referencias, hacer un trabajo multidisciplinario al respecto, ¿no? Pero indiscutiblemente, cuando nosotros determinamos que existe ese tipo de diagnóstico, es una limitación del médico, del sistema de salud que está existiendo aquí al respecto. Y podemos decir después, pues qué fácil, ¿no? Pues nada más teníamos que revisar, hacerle ahí un ultrasonido mamario, lo que siempre hacemos como parte del tamizaje. Pero la realidad es que hacer este proceso de investigación en una persona puede ser algo bastante complejo, especialmente si no tenemos el recurso, no solamente el económico, que aquí había suficiente recurso económico, sino el recurso humano de que nos interese verdaderamente qué es lo que está pasando en la persona, ¿no? Entonces, pues creo que a mí me gustaría nada más resaltar esta parte de la reflexión, de siempre validar el sufrimiento del humano que está frente a nosotros. No sé, ¿quisiera agregar algo más? O...
Sí, nada más que tanto lo que dice el doctor como lo que comentas, digo, recuerda mucho justamente, ustedes lo saben, a los inicios del psicoanálisis. ¿Cómo inicia el psicoanálisis en realidad? ¿Cuál es el punto de origen del psicoanálisis? Una comunidad médica que al no poder explicar el síntoma histérico, pensaba que era una invención de la persona. Ese es el origen de la clínica psicoanalítica. Freud lo que hace frente a ese dolor histérico es cambiar de posición y, como decía el doctor, validar ese malestar, independientemente de que él mismo no pudiera situar el lugar físico de donde surgía el malestar, él valida ese malestar y lo trata como síntoma. Y entonces empieza a escuchar. Y cuando empieza a escuchar, escucha que el malestar en todo caso está más allá del malestar corporal exclusivamente, del malestar fisiológico exclusivamente, está en otro lugar y cobra sentido en otro lugar. Pero justo lo que dice el doctor, el inicio de la clínica psicoanalítica es ese. Al final, Freud recogió todo aquello que en su época constituía el límite de la práctica médica. A Freud le llegaban los pacientes que nadie quería atender porque justamente eran las inventoras o eran las mujeres despechadas o eran las personas que estaban insatisfechas con su vida y por eso se inventaban un chorro de cosas. Y Freud lo que hace no solo es que lo valida, sino que, lo voy a decir así, entiende la ley detrás de esos síntomas. Sí, porque cuando alguien dice, es el gran problema porque yo tengo también en el campo de la psicología, cuando alguien dice es psicológico, es como si dijera, no te preocupes, es psicológico, y yo siempre digo al contrario, preocúpate porque es psicológico. ¿Sí me estoy explicando? Porque es mucho más complicado trabajar algo del orden de lo simbólico, bueno, no sé si más complicado, ¿no? Pero, o sea, el orden de lo simbólico tiene un peso increíble. No sé si me estoy explicando. Y un peso que, justo como decía el doctor, no se puede medir. Y un peso en el cual las interacciones entre los significantes son muy difíciles de ir situando. Y donde nos encontramos resistencias de todo tipo. A diferencia del malestar estrictamente físico, en donde, como bien dice el doctor, con estimular una parte eléctrica se quita el movimiento parkinsoniano, ¿no? En el terreno del otro tipo de malestar no es así, porque es un conjunto de interacciones muy complejas que implican desde la familia, el sistema económico, el sistema social, el sistema laboral, o sea, todos los sistemas en los que una persona está involucrada y que terminan decantándose en un síntoma específico. Y fue justamente esos síntomas los que Freud recuperó, los que la medicina de su época no podía o no tuvo la posibilidad de abordar, o justo no validó, ¿no? Pero, bueno, siguen ustedes. Bueno, ¿alguien más tenga una duda, intervención? Hablen ahora, aquí para siempre. Adelante, por favor. Hola, yo tengo una duda. Nos estaba comentando que el ejemplo del Parkinson, bueno, con un aparato o energía o electricidad se les quitaba, pero ¿por cuánto tiempo? Mientras estuviera encendido el electrodo. Y cuando se apagan, ¿qué pasa con ese paciente? Bueno, pues regresa en automático al movimiento parkinsoniano. Por eso regularmente este tipo de electrodos están conectados a una pila constante y una pila de estas dura más o menos unos 4 a 6 años para que se recambie y se pone nueva. ¿Y es para siempre eso? ¿O se trabaja en su psique? Bueno, en lo psicológico. Bueno, en este caso, puntualmente, en el caso del movimiento por el Parkinson, ahí es justo uno de los casos en los cuales se divide por completo de la parte psicológica, emocional o psíquica, ¿no? Lo podemos considerar así, porque es una discusión muy específica. Sabemos que más del 80% de las neuronas dopaminérgicas que están en el mesencéfalo, en la sustancia negra paracompacta, han muerto. Por lo tanto, ese circuito se encuentra interrumpido. Y más allá de lo que nosotros podamos hacer de cualquier orden de psicoterapia que debemos hacer, de psicoanálisis o incluso de psicofármacos, no va a mejorar el paciente y va a seguirse degenerando. Si nosotros le damos incluso un tratamiento neurológico como dopamina, ¿no? Propiamente, que es el EDOPA, ¿no? Levodopamina, o algunos otros medicamentos antiparkinsonianos, podemos ayudar parcialmente a déficit de ese circuito, pero eso no se va a corregir a no ser que pongamos nuevas neuronas que se integren a ese circuito, ¿no? Obviamente esto puede condicionar muchas otras cosas. Por ejemplo, el principal síntoma no motor del Parkinson es depresión. Casi todos los pacientes con Parkinson tienen depresión porque así como fallecen neuronas dopaminérgicas de los circuitos motores,
Ahí mismo está el área ventral tegmental del mesencéfalo, que es donde nace el circuito de recompensa, donde nacen todas las neuronas dopaminérgicas que van a proyectar un montón de lados del cerebro para generar conductas motivadas. Esas también pueden estar falleciendo, y si no, de por sí el paciente, al encontrarse cursando con un duelo porque ha perdido la funcionalidad, va también a tender a deprimirse. En conclusión, este tipo de medidas médicas que tenemos son predominantemente paliativas. Disminuyen el síntoma, mejoran radicalmente la calidad de vida de los pacientes. No todos son candidatos. Un paciente que tiene una mala respuesta de levodopamina no va a responder tampoco a una estimulación cerebral profunda, ¿no? Y además es bien caro, súper caro ese tipo de cirugías. Pero es uno de los casos en los cuales se divide por completo el origen de este problema en específico de la parte psicoemocional. Es algo enteramente biológico, orgánico y medible en el cerebro de la persona. Y por lo tanto, su tratamiento es enteramente de esta índole también. ¿Tiene después otro tipo de repercusiones psicoemocionales? Claro que sí, pero es muy independiente. Me sonaba esto de antes, que no le encontraban y le hacían muchos estudios a esta señora y hasta que la estuvieron buscando y buscando, no sé, a lo mejor no tengo razón, estoy aprendiendo. ¿Cómo sabemos si lo que tenía aquí es lo que le estaba causando o el malestar que tenía antes no fue lo que le llevó a esto? Bueno, eso en medicina es algo que se llama, sobre todo en general en biología, modelos lesionales. Tenemos una lesión. Antes de la lesión no existía el problema. Empieza la lesión, hay el problema. Quitamos la lesión, se quita el problema. En este caso, pues previo a tener este accidente en el cual hubo un trauma mecánico, seguramente por el accidente que tuvo, se lesionó el disco intervertebral, empezó a tener la hernia y la hernia empezó a comprimir la raíz nerviosa, ¿no? Entonces, en este caso se puede hacer una cirugía. Hoy en día tenemos cirugías en las cuales no se abre toda la columna, sino que es de biología intervencionista. Se mete un electrodo, se da radiofrecuencia enfriada, se achicharra la hernia, se hace chiquita, deja de comprimir la raíz nerviosa y por lo tanto deja de ser irritada, deja de dar los síntomas tanto motores como sensitivos. Esta paciente fue sometida a uno de estos procedimientos y se le quitó todo el problema. ¿Y ya se curó? ¿Y ya se curó? ¿Y los otros que tienen Alzheimer? Bueno, dice que le dan electro. El Alzheimer es otro rollo, ¿no? Es algo muy degenerativo. Entonces ahí no hay cura. No, en todos los procesos neurodegenerativos hasta este punto no tenemos ninguna forma de cura. Tenemos algunas medidas paliativas que nos ayudan a mejorar la calidad de vida y la funcionalidad de forma parcial, con muchas limitaciones en los pacientes, pero hasta este punto no tenemos una cura. Gracias. Gracias. Nada más acá entender justo esta parte a la que hace alusión el doctor, es decir, para un psicoanalista el síntoma como tal, no, en el caso, por ejemplo, del movimiento parkinsoniano, el síntoma no sería el movimiento parkinsoniano. Por eso el psicoanalista no trabaja esa parte, ni siquiera puede prometer trabajar esa parte. Nosotros, ¿qué trabajamos? Digamos que trabajamos el malestar que surge y que está conectado con ese movimiento parkinsoniano. Pero ojo, ese malestar que surge y está conectado, que lo que es muy importante que ustedes conozcan, no es nada más, claro, como la persona tiene el movimiento, está triste porque tiene el movimiento, no, sino que eso se conecta con un chorro de cosas, desde por qué demonios me pasó a mí y no a mi hermano. A ver, ¿por qué yo tengo Parkinson y no a mi hermano? Tenemos la misma genética. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué yo no voy a, por qué yo tengo que pagar todo esto y no mi primo? Ese es el tipo de malestar que curamos, con el que ni siquiera digo curamos, con el que trabajamos los psicoanalistas, ¿sí? Porque cualquier problemática médica, por ejemplo, pero también cualquier problemática legal o cualquier problemática laboral o social es un buen pretexto para que la persona entre a un proceso analítico y entonces elabore todo el malestar que está alrededor de eso, que bien puede curar un médico o bien puede el abogado resolver el divorcio, pero eso no va a resolver la idea de por qué yo me divorcié y no mi hermana, por qué yo elegí a estas papanatas de pareja y no mi hermana. Yo estoy explicando, ese es el malestar que trabajamos. Por eso es muy importante que lo ubiquen bien, o sea, no nos dedicamos a trabajar con, digamos, situaciones que otros profesionales resuelven. El psicoanalista no resuelve nada de eso, resuelve el malestar que proviene del sistema simbólico. Y el malestar que proviene del sistema simbólico es este que estoy describiendo. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Porque la persona, aún con su aparatito aquí, aunque debe estar muy contento, porque puede mover su brazo, va a tener el malestar de por qué yo tengo que pagar millones de dólares para que ahí esté el malestar. No sé si me estoy explicando. Y eso, ninguna intervención medicamentosa
o ninguna intervención, yo digo que no sea psicoanalítica, va a trabajar, ni siquiera digo curar, va a trabajar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, bien importante, y gracias por la pregunta que haces, que nos permite delimitar bien los campos. Y también nos permite saber qué es lo que no promete el psicoanalista. El psicoanalista no va a prometer el tema de te voy a curar por imposibilidad de mover la mano, porque no sabemos de dónde viene. Lo que sí es que voy a reorganizar tu relación con ese síntoma. Es muy distinto. Y ese síntoma, como bien dijimos, puede ser biológico, pero los psicoanalistas operamos con otros síntomas que no tienen nada que ver con la biología. Por ejemplo, una persona que tenga constantemente problemas en sus relaciones de pareja. ¿Sí me estoy explicando? Yo lo que iba a preguntar ahorita justo que hizo la participación, bueno, justo lo que hizo la participación era, bueno, lo que dijo el doctor Andrés, que era disminuir o acompañar. Perdón. Lo que era disminuir o acompañar al paciente, ¿no? Entonces, lo que dice justo el doctor Víctor es, en este caso, como psicoanalista, lo que podemos hacer es justo eso, acompañar al paciente con el mal de Parkinson, pero lo que quería comentar con ustedes, ¿qué tanto sí ayuda a eso, apoyar o sea, qué tanto beneficioso es para el paciente de Parkinson el acompañamiento psicológico? Muchísimas gracias. Me encantó la pregunta. Es muy compleja. Les voy a poner algo bien puntual sobre la enfermedad de Parkinson. Si ponemos un paciente con Parkinson que camina en línea recta en este salón, en general lo hará con sus debidas dificultades, pero lo hará bien. Pero si le pedimos que pase por el umbral de esa puerta, va a empezar a trabarse, va a temblar más y puede ser que incluso se tropiece. ¿Por qué? Porque le genera una presión emocional el hecho de tener que pasar por un espacio reducido, aunque sea el mismo piso y la misma línea recta. El hecho de pensar, tengo que pasar por un lugar que me va a costar más trabajo, aparentemente, porque él puede pasar por el mismo espacio que de la puerta, ¿no? En esta altura. Y no le va a pasar en mayor cuestión aquí a su marcha. Pero la presión psicoemocional, claro que va a generar que disfuncione todavía más a nivel neurológico. Entonces, un paciente con Parkinson, que aparte, muchos medicamentos de Parkinson se llevan pésimo con los antidepresivos y con muchos otros psicofármacos, y que la mayoría van a cursar con una forma de depresión, va a ser sumamente útil para que ellos puedan seguir su funcionalidad, tanto personal como social, biológica y médica, y entonces no sufrir más allá de lo que propiamente la enfermedad les está condicionando. ¿Qué pasa con aquellos pacientes? Justamente hay este dolor interno, van a dejar de tomarse las medicinas. Van a decir, ¿y para qué me las tomo? De algo igual me voy a morir, ya estoy de por sí del mal, y solamente voy a ir empeorando. Eso hace que tengan un mal apego a su tratamiento médico y que en efecto empeoren todavía mucho más cuando pudieron quizás haber estado un poquito mejor, no haberse caído, no haberse fracturado la cadera y sí haber ido entonces a la boda de su hija. Entonces podemos ver cómo el malestar psicoemocional puede condicionar muchas otras cosas a nivel de sus emociones, de sus pensamientos y de sus conductas que haga que disfuncione su vida por completo y que incluso llegue a generar una discapacidad física ante eso. Entonces aquí el acompañamiento psicológico, psicoterapéutico y psicoanalítico puede hacer la diferencia crítica en que la persona pueda seguir siendo funcional. No sé, doctor, ¿me gusta agregar algo? Nada más acá distinguir un poco, que si evidentemente el psicoterapeuta, digamos, psicólogo, acompaña en la enfermedad de Parkinson o acompaña en distintas enfermedades para provocar adherencia terapéutica o para que la persona pueda reorganizar sus cogniciones en torno, por ejemplo, a una actividad específica. Y está muy bien. El psicoanalista no necesariamente se detiene ahí. No sé si me estoy explicando, porque no se trata para el psicoanalista de acompañar en la enfermedad de Parkinson. El psicoanalista, por lo menos esa es mi postura bien personal y que sí estoy dispuesto a defender, digamos, el psicoanalista lo que hace es acompañar a la persona en el malestar existencial. Y el malestar existencial va más allá de cualquier síntoma puntual. No sé si me estoy explicando, y sí me parece que es relevante que tengamos eso en cuenta, ¿no? Porque si no se volvería como, claro, estamos apoyando al médico y sí, apoyamos al médico en eso, pero así como apoyamos al médico en eso, apoyamos al abogado, apoyamos a la... No sé si me estoy explicando, porque en realidad estamos acompañando a la persona con un malestar existencial que proviene de un sistema simbólico.
Y si una enfermedad causa demasiado malestar, es por el sistema simbólico al que la persona pertenece. Yo nomás aquí voy a poner un ejemplo rapidísimo de esto que estoy diciendo, ¿sí? Situémonos, en la Roma antigua y piensen en Julio César. ¿Ubican a Julio César todos? ¿Sí? Gran capitán, ¿sí? Capitán de 1000 batallas. Bueno, Julio César tenía epilepsia. Y entonces, cada vez que Julio César tenía una crisis epiléptica, las personas que estaban a su alrededor se quedaban como impactadas, y cuando Julio César se levantaba de la crisis epiléptica, lo que todos pensaban es que en ese momento se había comunicado con los dioses, y que por lo tanto los dioses le habían dicho qué estrategia militar tenía que emplear para poder vencer, para poder conquistar. Y todo el mundo lo respetaba. Si yo fuera con su Julio César y le dijera, te voy a poner un par de electrodos y 10 medicamentos para quitarte tu epilepsia, estaría yo crucificado, ¿entienden? ¿Sí me estoy explicando? Porque en ese contexto, ese síntoma que a todos nosotros parecería terrible, no era una situación de malestar. Por eso la enfermedad cobra su sentido completo dentro de un sistema simbólico, más allá de la disfunción propia que puede generar el que uno se convulsione donde sea. ¿Cierto? Alejandro Magno tenía la misma situación, y por eso justo se pensaba que las personas importantes en esa época tenían, digamos, epilepsia, así como se pensaba que los ciegos eran videntes, y eso se les respetaba mucho. Entonces, si un ciego le proponía, te voy a curar tu ceguera, el día que estás loco, pues te has oído. No sé si me estoy explicando. Entonces, un malestar biológico específico cobra su sentido a partir de un sistema simbólico. Y ese es el que opera el psicoanalista. ¿Por qué te quieres curar de Parkinson de entrada? O sea, todos diríamos, es lógico, yo quiero que, a ver, no me hagas preguntas idiotas, pues me quiero curar, pero ¿por qué te quieres curar de Parkinson? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Porque es relevante. ¿Por qué te quieres curar de esto? ¿Sí? Aunque aquí lo he comentado muchas veces, aunque una persona diga que se quiere curar de algo, en realidad, y seguramente el doctor lo ha experimentado muchas veces, los pacientes no son los pacientes del libro. ¿No? Pueden decir, sí, yo me quiero curar de diabetes, pero también quiero comer gorditas, y quiero tragar azúcar, y quiero también tomar mi chela. Entonces, pues, así como curarme, ¿qué estoy explicando? ¿Sí? No es tan, no, ese es el malestar que el psicoanalista opera. ¿Sí? Por eso no es como el acompañamiento en la enfermedad, es el acompañamiento en malestar existencial, que es otra cosa. Y mucho malestar existencial viene del sistema biológico, pero hay malestar existencial que trasciende lo biológico. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? No, es que hay un comentario en el chat, que ya estaba ahí, muy rápido comento. Nos comentan en el chat, a mí me gustaría comentar que la persona en la búsqueda de la explicación, que es solo lo que pasa, me lleva a pensar que es lo que sucede, es que no alcanza a expresar o simbolizar emocionalmente cierto conflicto. Un comentario y otro comentario y que termina en pregunta. En el diagnóstico que evalúa y describe el doctor Andrés, su deficiencia de energía o estimulación, cuánta descarga energética, se precisó con la tomografía. ¿Y hay contraindicaciones? Pregunta. Me imagino que en el caso de Parkinson, si hay contraindicaciones de usar el coso eso. Y finalmente, médico. Y la último comentario, me parece, está bonito el comentario, comentan, creo que el cuerpo es la última frontera del sufrimiento cuando la palabra no fue posible. Bueno, sí, la voy a robar. Adelante, por favor. Sí. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí. El doctor Víctor fue mi maestro en la licenciatura, estoy a 6 meses de acabar la maestría, me da mucho gusto verlo. Saludos también a usted, doctor. Yo tengo más un comentario fuera de una pregunta, que a lo largo de este corto camino de psicoanálisis que llevo recorrido hasta ahora, me parece súper interesante el tema del cuerpo y de la mente, porque no hay mente sin cuerpo ni cuerpo sin mente, ¿no? Es donde viene como esta parte de lo psicosomático. La psique y el soma no están separados, sino que siempre están juntos. Entonces me parece de suma importancia que
le den como esta estructura desde ambos caminos, ¿no? No solo en psicoanálisis, sino también de lo médico, no solo lo médico, sino también tomando en cuenta lo que va un poco más allá del cuerpo. Y este tema de lo psicosomático, lo que he podido aprender es justo que el cuerpo habla lo que nosotros no pudimos hablar, ¿no? Es como lo que decía el comentario, comentan acá los colegas, es como la última salida que tuvo para poder expresar algo que no pudo ser expresado, ni siquiera simbolizado, y se pasa directo al cuerpo, ¿no? Yo he podido ver esto en la clínica. Tengo como una relación con un médico, o sea, el médico luego me decía como, oye, ¿qué crees? Que luego vienen pacientes, dicen que tienen esto y el otro, les doy medicina y lo sigo viendo igual, ¿no? Entonces él me decía como, ¿te parece si cuando yo sienta que de plano la medicina no hizo como algún efecto, no porque no sea eficiente, sino porque hay algo más que yo no estoy escuchando, te los pueda referir? Era como, sí, adelante, ¿no? Comparto igual rápido, tengo una paciente que al inicio llegaba conmigo y comentaba que tenía mucho dolor en la nuca, ¿no? Tenía mucho dolor en la nuca y cada que iba al doctor le decían que eran sus síntomas de menopausia, que iba a estar bien, le hicieron radiografías, que todo bien, tu espalda normal. Pero ella me comentaba como es que me preocupa sentir ese dolor en la nuca, ¿no? Indagando un poco más la angustia. Obviamente esto fue casi, llevamos un año de análisis, tomó tiempo llegar a esto, pero ella me decía que le dolía como la nuca en las noches, y que para evitar escuchar, bueno, como evitar sentirse mal, escuchaba podcast, o sea, ponía podcast y como que con eso dormía, ¿no? Yo le preguntaba que qué pasaba si no los escuchaba, entonces generaba más angustia como, no. Llegamos a la conclusión de que ella había perdido a su marido y lo que no quería era escuchar su ausencia. O sea, no, ponía los podcasts porque no quería darse cuenta que los ronquidos de su marido ya no estaban en su cuarto. Entonces, reconocer el dolor de que su marido no estuviera era muy fuerte para ella. Cuando empezó a reconocerlo, no es que mágicamente, ¿no? O sea, no, sino lo que dice el doctor es más simbólico. O sea, ella decía, he cargado con el peso de lidiar con esto yo sola. Entonces, tenía como más simbolismo. Ya actualmente va al médico, le siguen dando vitaminas, ella incluso expresa como, ya no escucho los podcasts, ¿no? O sea, como un logro, ya no escucho los podcasts, ya me siento un poco mejor, ya no siento tanta como pesadez en la espalda. De hecho, mi médico dice que estoy avanzando con las vitaminas que estoy tomando, ¿no? Pero ella incluso reconocía como, nunca nadie me había dado un espacio para oír lo que yo no quería escuchar, ¿no? O sea, era muy doloroso para mí. Yo había tomado psicoterapia en otro momento, pero a mí me decían que me enfocara en lo bueno, en lo que tenía, en mis hijos. Dice, pero qué bueno tengo ahorita, ¿no? Entonces me decía, como siento que es un espacio donde por primera vez eso malo es recibido y puede tener su lugar. Ella lo asemejaba como, es como si tuviera un librero y ya pudiera acomodar mis libros a mí. Muchas gracias. Creo que es un gran ejemplo y gran ilustración justamente del punto crítico de todo, ¿no? Y creo que en algún momento pues toca hablar un poquito sobre somatizaciones, ¿no? Creo que es la carnita muchas veces de este tipo de encuentros, ¿no? Por ejemplo, el abordaje que haríamos nosotros de este lado con ese tipo de pacientes, ¿no? ¿Nosotros podemos arreglar el problema que tiene la nuca? Sí, en una sola sesión se le puede arreglar el problema de la nuca, ¿no? Es evidente, solamente es una persona que tiene mucho estrés de diferentes sí. Punto importante de este lado, ¿no? Independientemente de cuál es el origen, dar la solución, ¿no? Ahora, si nos combinamos los dos, pues qué maravilla, ¿no? Más rápido. Pero bueno, de este lado médico, ¿qué es lo que nos interesa? Solucionar el problema que nosotros podemos ver y medir. En este caso, si hubiera visto a la paciente, es altamente probable que se lo hubiera ahí estimulado los músculos que tiene en toda la región cervical, seguramente tenía contracturas. Solamente eran contracturas que estaban ahí promovidas por todo un sistema autonómico que estaba generando que por toda la supervivencia ante el estrés, pues generara esta tensión muscular. Seguramente esa tensión muscular por ahí pinzaba algún nervio y eso era sumamente doloroso y sumamente molesto. ¿Qué pasa? Le damos relajantes musculares, le damos una infiltración, relajamos, apagamos la placa neuromuscular, se fue el dolor, se fue, ¿no? Pero esto tiene muchas condicionantes y muchas limitaciones muy importantes. Si la paciente no logra solucionar el conflicto interno que tiene al respecto, ¿saben qué va a pasar? Va a llegar, o regresa ese mismo dolor, o llega por otro lado. Y ahí tenemos entonces el problema del círculo vicioso de que estamos dando de vueltas al mismo asunto y no conseguimos generar verdaderamente una solución al respecto.
Ojo, si alguien tiene dolor y su médico le manda vitaminas, ahí sí tenemos muchos problemas, porque las vitaminas no solucionan ninguna forma de dolor, ¿verdad? Y esto podemos ver en muchos tipos de somatizaciones. Es muy común, pacientes que tienen ansiedad, depresión, van a tener un montón de cosas gastrointestinales. Van a tener reflujo, colitis, gastritis, diarrea, el gran dolor de cabeza de la mayoría de los médicos de primer contacto y de todos los gastroenterólogos, síndrome de intestino irritable. Tienen periodos que se intercalan entre que está estreñido y que tiene diarrea. Y le da un poquito más de ansiedad, más de estrés y le da más diarrea. Toma algo para la diarrea y se estreña. Toma algo para estreñimiento y le da diarrea, ¿no? Y así ven toda la vida y por años. ¿Qué pasa? Si le damos, por ejemplo, un antidepresivo, la mayoría de inhibidores selectivos a la captura de serotonina, utilizamos más serotonina en nuestro tracto gastrointestinal que incluso en el cerebro. ¿Y saben qué? Igual y no solucionamos la parte de depresión, pero a la persona de que le quitamos el síntoma, se lo podemos quitar. ¿No? Es muy chistoso porque resulta que muchos problemas funcionales gastrointestinales se quitan con antidepresivos. Muchos problemas, por ejemplo, de disfunción eréctil, de eyaculación precoz, se quitan con antidepresivos. Y podemos así hacer un montón de cosas al respecto con los antidepresivos. Y podemos ir parchando los diferentes problemas cuando el origen es de carácter psicoemocional. Pero aquí entonces lo importante va a ser tener la combinación. Por ejemplo, un paciente que tiene esas características, está muy deprimido, muy ansioso, le damos su psicofármaco, le damos sus antidepresivos por el tiempo determinado, se le quita y aparte acompañamos de terapia cognitivo-conductual 10 sesiones. Igual y no repasó todo lo que le pasó en la infancia. Igual y nunca tocamos cuál fue el punto crítico en el cual comenzó el psicotrauma actual. Pero el paciente remite por completo de su cuadro de ansiedad generalizada y su cuadro gastrointestinal. Aquí podemos debatir muchas cosas. ¿Valdría la pena realmente volver a tocar la herida? Porque a lo mejor el paciente no vuelve a presentar síntomas nunca más en su vida. A lo mejor sí, no lo podemos saber. ¿Valdría la pena tocar la herida? Sí, sí. Justo me viene como anillo al dedo así lo que comentas, ¿no? Y lo que dice Rachel, un poco en esta distinción entre somatización y conversión, y yo les voy a contar justo el caso de un paciente con el que yo llevo trabajando cerca de 8 meses. Veníamos trabajando su relación de pareja, un tema de que si se casaba, no se casaba, obviamente eso nos remitió a temas de su relación con su papá, su relación con su mamá, fracasos que tuvieron personas cercanas en relación al matrimonio, etcétera, ¿no? Ya saben cómo un poco funciona el análisis, se trabajan muchas cosas, y en un momento del análisis el paciente empezó a presentar un síntoma bien específico que ni él mismo había situado. Él empezó a tener una dermatitis justo en esta parte, ¿sí? Donde nos ponemos el reloj, ¿no? Entonces, el paciente solía usar reloj, y uno en un análisis pues observa muchas cosas, y vi que varias sesiones no llevó reloj, ¿sí? Entonces le pregunté por qué no estaba llevando reloj, y entonces me hace referencia a que está teniendo un tema de dermatitis y que no puso reloj. Ahí queda. Quien conoce mi consultorio, creo que aquí nadie lo conoce, pero bueno, yo tengo un Cronos justo enfrente de mi diván. Entonces, en otra sesión, hablando el paciente, me dice, me quedé sin mucho que decir, pero me llama la atención tu cuadro. Y yo, ¿sabes quién es? Y me dice, sí, es Cronos. ¿Sabes quién es Cronos? Sí, es el dios del tiempo. ¿Eh? A lo mejor hay algo que te está preocupando en relación al tiempo. Y bueno, justo el paciente lo que le venía preocupando en relación al tiempo es que su pareja lo estaba presionando para casarse. ¿Por qué? Porque justamente la pareja pensaba que su reloj biológico, ¿entienden?, se estaba acabando para tener hijos. Por otro lado, tenían como 20 y tantos años. No se les estaba acabando el reloj biológico. ¿Se me estoy explicando? Sí, pero a ver, ¿vale la pena tocar ese tema? Sí, porque entonces en ese momento el paciente se reevalúa y dice, no, tal vez lo mejor no sea casarme con esta mujer. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces sí que vale la pena, porque lo que considera un psicoanalista es que ese malestar está conectado con todos. No sé si me estoy explicando. Por eso Freud dice que el psicoanálisis no tiene un valor electivo para seleccionar cuál síntoma va a tratar. Porque nosotros partimos de la idea de que un malestar yo no lo quiero llamar emocional, un malestar existencial, que puede ser no tengo trabajo, está conectado con otro malestar existencial, que puede ser mi papá murió cuando yo era niño, que puede estar conectado con otro malestar existencial, que es lo que, ¿sí me estoy explicando? Están conectados todos. Por eso un psicoanalista sí piensa que cualquier síntoma es un buen pretexto para que una persona se analice. Y por eso un psicoanalista trabaja esto que se llaman las entrevistas preliminares. Porque bueno, a lo mejor yo como psicoanalista, como premisa, pienso que cualquier síntoma vale la pena para trabajar.
el resto de los síntomas, cualquiera. Pero a lo mejor la persona no lo considera así. Entonces nosotros invitamos al paciente a que trabaje con nosotros algunas sesiones, algunos analistas dirán 10 sesiones, 5 sesiones, y después de que terminan, le preguntamos al paciente si quiere comprometerse con el trabajo que ya hizo. Si no, se puede ir con otro tipo de atención que nada más le resuelva eso que quiere resolver. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Un psicoanalista, claro, que en esas 10, 15 sesiones hace todo lo posible para mostrar cómo un malestar está conectado con otro, y con otro, y con otro, y con otro, y no es nada más el que tiene dermatitis, porque claro que eso se puede curar con una cremita, o se puede curar usando reloj de bolsillo. ¿Sí? Pero el tema de haberse casado, ese no se cura. El tema de tener un hijo apresuradamente, ese no se cura. Y si no se habla, se expresa, ¿no? Y algo muy importante aquí es que justamente siempre estemos midiendo cuál es el contexto del paciente, en el sentido de la severidad del síntoma que nos está mostrando, a veces si no lo resolvemos en tiempo, puede ser muy tarde. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, dejamos que avancen muchas cosas gastrointestinales, puede llegar a generar una úlcera perforada, y ahí sí ya no importa la salud mental del paciente, es una urgencia médica. Si el paciente tiene una importante intencionalidad suicida, podemos intentar recuperar muchas cosas, pero la realidad es que si no lo hacemos en tiempo y forma, ya no tenemos ni siquiera ahí materia sobre la cual trabajar, ¿no? Entonces, es bien complejo aquí el que nosotros podamos entender y darle su valor en el nivel de severidad que tenga cada síntoma que tiene nuestro paciente y sobre todo tratar de explorar esta parte del contexto. Veamos, por ejemplo, este caso de Julio César, en un paciente que igual tiene epilepsia, pero que es una epilepsia, dirían por ahí, ¿no? Petit y grand mal, ¿no? Retomando esta parte de la Salpêtrière con el gran maestro de Freud, ¿no? Con Charcot. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? La mayoría de los pacientes con epilepsia no les va tan bien. Tienen ataques tónico-clónico que son generalizados, que si el paciente no tiene un tratamiento oportuno, se da contra el piso, tiene un trauma craneoencefálico, tiene una hemorragia subaracnoidea y ahí quedó. Entonces, resultaría muy importante, creo que ahí el punto crítico es que sepamos siempre medir cuál es la severidad y el contexto en el cual se encuentra nuestro paciente para determinar cuál va a ser el trabajo en conjunto que vamos a hacer y cómo nosotros lo queremos canalizar y enfocar, porque si no puede pasar el lado contrario. Así como los médicos de pronto pecamos de que nada más, pues es algo psicológico, vitaminas y todo va a estar bien, podemos a veces llegar a caer en el lado extremo, ¿no? En el cual un paciente se cronificó mucho tiempo en psicoterapia, en psicoanálisis, en otro tipo de abordajes y nunca llegó a una intervención médica y ahora necesita una hospitalización, necesita una cirugía, necesita pasar por terapia intensiva o simplemente ya no hay material con el cual trabajar porque el paciente decidió un intento de autólisis, es decir, quitarse la vida de forma efectiva, ¿no? Entonces, siempre hay que tener como mucho cuidado a la hora de medir las severidades en los pacientes. Sí, nada que añadir, me parece muy relevante esto que comentas. Obviamente el psicoanalista trabaja esto de manera un poco, digamos, lo voy a decir así como indirecta, ¿no? Porque evidentemente, la verdad, los psicoanalistas en general, yo tengo la formación en neurociencias, ustedes lo saben, pero en general los psicoanalistas y los psicólogos no tenemos una gran formación, en general, como en el terreno de la medicina, ni tenemos una gran formación en el terreno de la psiquiatría, ni tenemos una gran formación en el terreno de la neurociencia, ¿no? En general es muy limitado, ¿no? De ahí que no podamos nosotros cruzar tal vez un terreno que no nos corresponde. Y eso es muy importante cuando trabajamos con un paciente. A ver, si llega un paciente y yo, un poco retomando el caso que decía el doctor, ¿no? Y yo calculo que tiene Parkinson, yo lo calculo. Entiendan ustedes que si ustedes no se están formando o si no tienen una formación sólida en neurociencias, están trabajando desde un prejuicio, ¿eh? No sé si me estoy explicando, porque el que alguien se mueva así, eso, y decirle, yo creo que tienes que visitar a un neurólogo, y si ustedes no tienen una formación sólida de neurociencias, eso es un prejuicio que están actuando. Y están haciendo lo mismo que haría la tama artista. Como vi que Ozzy Osbourne se movía así, tú te mueves así, ¿sí me estoy explicando? Y en general los psicólogos no tenemos todo ese bagaje, no tenemos toda esa información. No sé si me estoy explicando. Por eso es muy delicado que, como psicoanalistas, especialmente cuando tenemos estos conocimientos, mandemos a un paciente a un neurólogo. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no lo sabemos. No sé si me estoy explicando. Lo sabríamos si tuviéramos la formación, pero no la tenemos. Entonces uno que hace, lo hace un poco de manera indirecta, en psicoanálisis. Seguramente, ya alguien le ha dicho que tendría que visitar a un neurólogo, ¿verdad? No, nadie me lo ha dicho, pero ya cuando uno se lo dice hacia el paciente, está introduciendo la posibilidad de que lo haga. Yo no lo voy a mandar. ¿Y por qué no lo voy a mandar? Porque yo no sé si es neurológico, no sé si me estoy explicando. Si yo tuviera la formación,
completa, entonces sí lo podría hacer, ¿no? Porque ¿qué pasa? Uno lo manda a un neurólogo, así directamente, digamos, ve a un neurólogo, y el paciente va a un neurólogo, ¿sí? Va el paciente al neurólogo y regresa conmigo y me dijo, ¿qué cree? Que el neurólogo me dijo que no era neurológico. ¿Me engañó o qué? No sé si me estoy explicando, ¿sí? O sea, ese es el problema con mandar nosotros especialistas, porque así como recibimos problemas de personas que tienen cuestiones estrictamente médicas, igual puedo recibir a alguien que tiene problemas legales. Entonces, ¿qué le digo? ¿Por qué no va con un abogado? A lo mejor alguien que tiene un problema de goteras en su casa, entonces, ¿qué le digo? ¿Por qué no va con un arquitecto? Si me estoy explicando, la cantidad de malestares que existen en el universo simbólico son enormes y el psicoanalista no es todólogo, al contrario, el psicoanalista se caracteriza porque no sabe nada, sabe escuchar. Y a partir de escuchar, puede decir, sugerir, intervenir. No sé si me estoy explicando. Por eso es delicado en la clínica psicoanalítica. ¿Sí? No en otras clínicas. En la clínica psicoanalítica sí es delicado, ¿no? Y bueno, yo también me pregunto, digo, tengo colegas cognitivos, pues ¿cómo le hacen, no? Cuando un paciente dice que estoy muy deprimido porque tengo problemas de goteras. Trabaja, reestructura cognitivamente eso para que no te... Con el arquitecto me lo pregunto, no sé si me estoy explicando, ¿sí? Retomemos el ejemplo, ¿no? Estoy deprimido porque tengo problemas de goteras. Ay, imagínense, aparte está casado y no ha resuelto el problema de goteras, no me quiero imaginar lo que estará viviendo por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? En el caso de un trastorno de depresión mayor, va a generar una disfunción cognitiva, por consiguiente el paciente va a tener pues muchas alteraciones de cómo está percibiendo su realidad y entonces va a funcionar todavía menos y va a hacer que esa gotera cada vez se haga peor, porque no la va a resolver. Pongámoslo en el otro lado. Le damos un tratamiento antidepresivo, le damos un ansiolítico, el paciente se relaja, funciona cognitivamente mejor estado del ánimo y de pronto dice, pues como que ya no me genera tanta aversión esa gotera, le voy a llamar al plomero, ni siquiera sé cómo hacerlo. ¿No? Pero la deja ya sin estar deprimido, ¿no? Y es ahí entonces donde el acompañamiento es tan importante, porque entonces, a ver, las medicinas no solucionan los problemas. Yo siempre digo a mis pacientes, el medicamento hace, no que te sientas bien, feliz, en Disneyland, la vida de color de rosa, no. Mucha gente cree que los antidepresivos dan felicidad. No, para nada. Es un medicamento muy aburrido en ese sentido. Los medicamentos hacen que el paciente deje de sentirse mal para que a decisión y voluntad propia pueda sentirse bien. Ojo, no soluciona el problema, no hace que el paciente sea feliz, no hace que se vaya todas las cosas que ya le pasaron, hace que, a partir de la disfunción neurobiológica que existe en su cerebro, de que no puede emitir un juicio apropiado para resolver el problema, ahora ya tenga la voluntad y la capacidad cognitiva de ir y resolver el problema. Eso es lo que hace el antidepresivo, ¿no? ¿No cambia la personalidad? Eso me encanta esa pregunta, ¿no? Bueno, a ver, la personalidad es algo, la verdad, es que muy complejo cuando se forma, como para que se pueda cambiar tan fácil en ese sentido. Pero, ¿qué pasa si nosotros, lo voy a poner primero en un paréntesis. Hay muchos pacientes que me dicen, doctor, no quiero tomar antidepresivos porque eso me va a quitar la libido. Es una preocupación muy común y justificada. ¿En qué sentido? Muchas personas expresan su sexualidad y su libido como una forma de gestionar la ansiedad, como un patrón de una conducta adictiva. Quitamos esa causa de la ansiedad a nivel orgánico, ya no hay necesidad de gestionar esa ansiedad, que ya no está, y aparentemente disminuye su libido. No es que cambie la manera como puede disfrutar su sexualidad, su corporalidad y el cómo comparte con otras personas, pero quita la necesidad de gestionar el estrés, que lo hacía de esta forma disfuncional generalmente. Entonces, si tú me dices, es que mi personalidad es que estoy todo el tiempo preocupada y no dejo de estar ahí pensando todo el tiempo en todas las cosas, hacerlo muy rápido, bueno, a lo mejor sí le va a cambiar la personalidad porque ya no va a tener esta ansiedad de esta forma. Ese es otro punto. Frecuentemente pensamos en eso. La gran mayoría de los antidepresivos no hace que la gente esté dopada. Solo hay uno de los antidepresivos, los que regularmente usamos, que puede generar este efecto. Pero ¿qué pasa regularmente? Si no sabemos de psicofarmacología, que en general ni los médicos generales sabemos de psicofarmacología, no sabemos distinguir un antidepresivo tricíclico de un ISRS, de un IRSN, de un antipsicótico, de un antimaníaco, de una benzodiazepina, y así nos podemos ir. Todos son psicofármacos que funcionan radicalmente diferentes unos de los otros. Un mismo antidepresivo funciona diferente uno del otro. Entonces, muchos psicofármacos, de hecho, no están hechos para que la gente esté dopada.
están hechos para que la gente tenga más energía, porque es para una persona que tiene depresión. Nos interesa que tenga energía, que pueda realizar sus actividades, que esté enfocada, que esté trabajando, ¿no? Entonces, ahí es importante que podamos dar una adecuada orientación a las personas que llegan a consultarnos, porque va a pasar. Y en el lado contrario, hay algo peor que, como analista, mandar a alguien al neurólogo, mandarlo al psiquiatra. ¿Se imaginan lo que decirle a un paciente? No, oye, yo creo que te caería bien ir al psiquiatra. La verdad es que como profesionales es un reto gigantesco. Y cuando alguien llega de este lado, es porque ya no tiene nada más que pueda hacer bajo su propia percepción y porque su familia cree que ya es lo peor que le pudo haber pasado en la vida. Entonces, estar resignificando esas partes es bien importante y es bien difícil. Porque si llega un paciente a consulta que tiene una ideación suicida muy importante, hay que saber también cómo hacer este ping-pong apropiadamente, a tiempo. Sí, la ideación suicida es todo un tema y bueno, Lacan tiene una frase que me gusta mucho cuando se trata de ideación suicida. Él dice, hasta el cuerpo hay que meter. Es decir, hay que hacer lo necesario para que no ocurra, ¿no? Lo cual me parece correcto, me parece adecuado, pero también yo sí quiero que tengamos algo de pensamiento crítico, o sea, porque el psicoanálisis no trata nada más, o no trata de curar síntomas, trata de posibilitar un pensamiento crítico, ¿sí? Cuando se pone la vida como el valor jerárquico más alto, hay que preguntarnos por qué estamos poniendo la vida como el valor más alto que podemos tener. Por lo menos hay que preguntarnos. No sé si me estoy explicando. Justo hacía alusión a Ozzy Osbourne. Ven lo que pasó con él. ¿Alguien sabe más o menos la historia? Justo tenía Parkinson, ya no podía dar conciertos y parece, dicen las malas lenguas, los chismes, que él programó su muerte. O sea, que se fue a Suiza para quitarse la vida porque ya no quería vivir. Con eso probablemente no pudieron intervenir, como decía el doctor, y se quitó la vida, ¿no? Ahí Ozzy Osbourne no está poniendo como más alto el valor de la vida, ¿se dan cuenta? Está poniendo otro tipo de valores como más altos. Y un psicoanalista, pero un psicoanalista sí tiene que hacerse esas preguntas. Sí, ¿por qué la vida tendría que ser el valor más alto que podemos tener? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué la felicidad tendría que ser el valor más alto que podemos tener? ¿O por qué el capital podría ser el valor más alto que podemos tener? ¿Sí me estoy explicando? Porque muchas de las intervenciones salutógenas se fundamentan en un conjunto de valores que Occidente ha sostenido. No sé si me estoy explicando. Salud, dinero y amor. Si tienes salud, dinero y amor, ya le hiciste. A ver, denme un segundito. Son los valores que se tienen que sostener forzosamente y en un psicoanálisis se habla de eso. No estoy diciendo que se quite el valor de la vida como lo más alto, pero sí se tiene que hablar de eso. ¿Sí me estoy explicando? Y ahí es donde el psicoanálisis adquiere otra dimensión de otra forma de clínica, que va más allá de la dimensión de buscar la salud, buscar algo más, ¿sí? Que justamente tiene que ver con el malestar existencial que viene del sistema simbólico. ¿Sí me estoy explicando? Y por eso Freud es muy, cuando Freud daba pláticas decía, y yo se los digo ahora, ¿no? Todavía está temprano para elegir, decía, a ver, si te quieres dedicar al psicoanálisis vas a tener problemas. No es un camino fácil, no es un camino fácil porque no es el camino de los valores tradicionales. No sé si me estoy explicando, los valores Walt Disney no los vas a defender, los vas a cuestionar. Y si lo quieres hacer, casi Freud decía, yo les recomiendo que no lo hagan. Y también decía, siempre hay necios que lo terminan haciendo. Yo espero que algunos de ustedes sean suficientemente necios como para por lo menos sí poner en duda estas cosas, ¿no? Porque la vida tendría que estar en el valor más alto que cualquier otra cosa. ¿Por qué? ¿Vale? Y quizás para pasar a la última parte de las preguntas, ¿no? Que creo que estaría muy interesante. Me gustaría lanzar una piedra, ¿no? Para terminar, para cerrarlo así emocionante. Algo que luego pasa, justo cuando estábamos platicando con el profesor Gustavo y yo para hacer este simposio, esta mesa redonda, justo en esa semana me llegó un paciente que me dice, doctor, yo llevo 8 años en terapia psicoanalítica, ¿no? Tengo una ansiedad terrible y yo siento que tengo problemas desde mi infancia y por eso fui a psicoanálisis, pero no se me quitó la ansiedad en 8 años. Lo veo, lo reviso, ya saben, ¿no? Todo el DSM-5, ¿no? Todas las etiquetas dirían por ahí, ¿no? Digo, yo considero que muy probablemente te va a ir muy bien con ese tratamiento psicofarmacológico, ya con el acompañamiento psicoanalítico, ¿no? Regresa al mes con su tratamiento y me dice, doctor, ya estoy bien. Ojo, ya estoy bien de que ya no tengo ansiedad, ya puedo dormir bien,
ya me querían correr en el trabajo porque no estaba funcionando bien y si no trabajo, pues bueno, déjese usted mis perrijos, ¿qué les va a pasar? ¿Verdad? Entonces, aquí hay muchas cuestiones, y aquí hay muchas cuestiones muy interesantes al respecto. Finalmente, yo le digo, oye, muy probablemente no van a querer, pero me gustaría, tú propones, te lo pongo en la receta, que te hagan unas pruebas psicométricas de este tipo de cosas para poder, más allá de mi impresión o lo que tú sientas o que creamos, que nos digan en números de forma medible qué es lo que está pasando contigo a través de estas pruebas psicométricas. Efectivamente, regresé, me dijo mi psicoanalista, me dijo que no iba a hacer eso y si quería hacerlo, que dejaba de darme atención, ¿no? Entonces me dice, pero yo me hice las pruebas en internet, ahí encontré una página donde las hice, ¿no? Y me dijo, me salió tal puntaje de esto. Lo buscamos en el DSM-5. Código 801.73. ¿Te sientes identificado con tal? Sí. Bueno, necesitas este tratamiento, este tipo de intervenciones te va a funcionar mucho mejor, ¿no? Intervenciones médicas. A los 2 meses el paciente me dijo, es que ya no he sentido ansiedad y puedo dormir todas las noches en los últimos 2 meses. Voy a tomar la piedra y la voy a hacer más grande todavía. A ver si la puedo... No, para mí. Ahí está, porque... Y es algo que muchas personas que han supervisado conmigo, no sé si aquí alguien, es algo habitual en la clínica analítica. Fíjense, un paciente lleva 5 años trabajando conmigo, ¿sí? El paciente siempre, esos 5 años, va a salirme del contexto médico y voy a meterlo en otro tipo de malestar. Es habitual que tenga problemas de celos con sus parejas. Habitual. Y estuvo, mientras no fueron 5, fueron 2 años trabajando conmigo, mejoraron algunas cosas, pero los celos seguían. Da una constelación familiar. En la constelación hacen sus movimientos y regresa y me dice, ¿qué crees? Últimamente ya no he tenido celos. ¿Qué es lo peor que puede hacer un psicoanalista? Decir, perdone, el psicoanálisis no funciona. No, para mí el psicoanálisis posibilitó que él fuera a la constelación familiar. ¿Ven la diferencia? El psicoanálisis lo posibilitó. Si la constelación sirve o no sirve, la verdad es que no importa poco. Yo como premisa, digo, el psicoanálisis posibilitó eso, porque las constelaciones estuvieron siempre ahí presentes, como posibilidad, y él nunca fue en 2 años. ¿Sí me estoy explicando? A partir de lo que trabajamos, ahora voy al contexto, a partir de lo que trabajamos, mi paciente resuelve problemas con su hermana, y su hermana es la que le dice, va a la constelación familiar. Entonces, ¿fue la constelación lo que lo curó? A mi juicio no, a mi juicio fue una reorganización del sistema simbólico que posibilitó. El paciente del doctor, 8 años en análisis, y hasta el 8º año va al médico. ¿Por qué al 8º año va al médico? Premisa, habría que justificarlo, el psicoanálisis posibilitó que en 8 años fuera al médico. Es un poco distinta la lectura. ¿Sí me estoy explicando? No es al revés. La premisa es, el psicoanálisis movilizó lo suficiente para que esa persona vaya al médico, vaya al neurólogo, vaya a la constelación o vaya al sacerdote. ¿Entienden la idea? Sí, porque el psicoanálisis, yo tengo pacientes que el psicoanálisis ha posibilitado que el paciente vaya al sacerdote y con el sacerdote haga lo que tenga que hacer. Eso no me interesa a mí, me interesa el sistema simbólico. Por eso mi insistencia una y otra vez, ustedes, como psicoanalistas, trabajan con un sistema simbólico. Y ese sistema simbólico es una complejidad bastante importante. Y si se requieren 8 años, se requieren 8 años. Yo pienso como hipótesis, ¿no? Porque no necesariamente, que a lo mejor si ese paciente hubiera ido al primer año con el doctor, hubiera dicho, pues, sí me quitaba la ansiedad, pero yo sigo pensando que tengo problemas de la infancia. ¿Sí me estoy explicando? Sí, entonces, las cosas para un psicoanalista funcionan así, porque funcionan en ese nivel de complejidad que está en el terreno de lo no visible. Cuando empezamos la charla, les dije, el psicoanalista trabaja en el terreno de lo no visible, que es el código, no la imagen. ¿Sí me estoy explicando? Sí, porque la imagen es el efecto de lo que sucede a nivel del código. Otra cosa nada más para... ¿Quién fue el primero que nos curó de una enfermedad? Que nos cuidó de una enfermedad. La mamá. Okay. Para que una persona se anime a un médico, es porque ya esa función materna, al menos, está perdida. No sé si me estoy explicando, porque estoy diciendo, voy a poner mi salud en las manos de quien me trajo al mundo. Eso no se piensa a nivel, pero está ahí presente, ¿sí me estoy explicando? Por eso la adherencia terapéutica a veces puede apestar. ¿Pero por qué? Porque estoy poniendo a esa persona en el lugar de quien me cuidó cuando tuve mi primer gripa. No sé si me estoy explicando. Lo mismo con el dentista. Estoy permitiendo que una persona venga, lo voy a decir así,
¿no? Venga y ponga sus manos en donde mi mamá metió sus pezones. ¿Sí me está explicando? ¿Sí? O sea, no es cualquier cosa. ¿Sí? Y ese es el nivel al que el psicoanalista trabaja. Por eso a veces son 8 años. Ahora también que se han hecho 8 años de psicoanálisis, habría que preguntar al analista que estaba haciendo también. Eso sí es cierto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, respecto a las pruebas, ya será otro tema. Nada más para cerrar mi participación, me gustaría decir que el paciente me dijo la segunda vez que vino conmigo, nada más quería compartir, doctor, que después de la medicina, que ya me he sentido muy bien. No. Una noche, que curiosamente no podía dormir, porque siempre he dormido bien, una noche cristalicé los 8 años de psicoanálisis y ya entendí todo. Entonces, aquí la finalidad es trabajar todos en conjunto, siendo humanos. Esa es la finalidad. Es lo que, por eso estamos todos aquí el día de hoy, ¿no? Sí. No, pues nada más agradecerles, obviamente no tengo mucho más que añadir. Te agradezco también, Doc. Y me parece que la última participación que comentas ilustra perfectamente bien el tipo de interacciones que se tienen que tener para que se pueda mejorar algo del malestar existencial en todo caso. Les agradecemos mucho y bueno, pues, Sí, una pregunta en el chat que quedó ahí pendiente, nada más, por si. Dice, la expresión del cuerpo llamado sintomatología expresa la parte inconsciente reprimida de la cual no ha sido expresada verbalmente. El punto es darle palabra a lo reprimido o cómo podemos dar lugar a eso. Ahí está. a ver, sí, obviamente ya esta es una pregunta un poquito más técnica. Sí, el levantar las barreras de la represión, digamos, fue algo que Freud en algún momento pensó como horizonte de la clínica psicoanalítica y tiene su importancia levantar las barreras de la represión, es decir, que el paciente pueda decir cosas que nunca ha dicho, recordar tal vez cosas que nunca ha recordado, sí tiene su relevancia, pero yo no diría que ese es el pivote de la cura. O sea, yo no diría que por recordar algo te curas. De hecho, invertiría un poco la lógica, porque te curas, recuerdas. Es un poquito distinto, ¿no? Yo estoy hablando. Bueno, pues con esto vamos a dar, bueno, alguien, no sé si haya alguna otra pregunta después de todas esas intervenciones, que geniales, como siempre, pero si hubiera algo que comentar más, adelante. Sí, pero es que la tercera hora ya está 1500. Pueden dejar aquí en el texto. No, no sé si hubiera alguna intervención más, un comentario más. Parkinson, no sé. De Parkinson no. A ver, de Parkinson. Y para mí se cultural. Pues bueno, con esto vamos a dar por finalizado nuestro evento. Muchísimas gracias, doctor Víctor, doctor Andrés. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias a los que se conectaron en un sábado a las 4 de la tarde para escuchar psicoanálisis y neurobiología. Gracias a todos. Síganos en redes sociales. Vamos a estar ahí haciendo más cosas. Si nos lo permite el doctor Andrés y el doctor Víctor, están trabajando juntos y pues seguir produciendo estos espacios para seguir abriendo la discusión y el diálogo, ¿no? Entonces, bueno, les agradecemos mucho la participación, la atención y sobre todo, escucha. Muchas gracias a todos. Okay,